En vivo esta clase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra. Aleluya. 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 Enviaste, Señor, tu Espíritu, y todo ha sido creado, y se ha renovada la faz de la tierra. Y se ha renovado la faz de la tierra. El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra. Aleluya. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, agradezco de antemano a todos ustedes, a quienes estarán conectando o viendo en posteriores días este video de esta nuestra última clase de discípulos y misioneros, cómo hacerse discípulos y misioneros. Estamos llegando a la última clase de esta primera parte con el tema enviar. Y enviar prácticamente viene a concluir lo que hemos venido estudiando a lo largo de estas semanas. Iniciaba primero con una introducción de la importancia de ser discípulos, de cómo hacerse discípulos en la experiencia cercana con Jesús. Y desarrollé durante las primeras clases los 3 hábitos que nos llevan a este encuentro con Jesús, con el Maestro, 3 hábitos que nos configuran como verdaderos discípulos. Y estos eran la intimidad divina, la amistad auténtica y la claridad y convicción sobre la multiplicación espiritual. Después de haber concluido esas 4 sesiones, iniciamos de lleno una experiencia, les decía, lo repetí varias veces, una aventura, la aventura con el maestro en ese método, indagando, descubriendo, escrutando el método que el Señor nos enseñó, el maestro nos enseñó. Y desarrollé 3 clases con este método, que era ganar, guiar a las almas a un encuentro con Cristo, edificar, discípulos y compañeros, lo que veíamos la clase pasada, y hoy toca el enviar. Es decir, cómo el Espíritu Santo ha comisionado, ha dado la capacidad, los talentos, los regalos para que el discípulo, para que ustedes que han estado viviendo este proceso y que me han seguido en este proceso de formación, para saber cómo ser verdaderos discípulos en nuestros tiempos de hoy, el Espíritu Santo nos capacita, nos cualifica para poder salir a realizar esta misión y hacer lo que el Espíritu Santo nos inspira en el trabajo de la evangelización. Después de que los discípulos, habiendo estado encerrados junto con María, ante ese temor que llegaran a tocarles y los tomaran presos,
eh, hasta ese momento en que habían experimentado temor, el Espíritu Santo llegó. Jesús les envió el Espíritu Santo ese domingo de Pentecostés, lo que acabamos de celebrar este domingo pasado, el domingo de Pentecostés. Y con el Espíritu Santo adquirieron valentía, pudieron aplicar esa valentía al entendimiento de los dones que estaban recibiendo, especialmente hablar en lenguas y compartir con el mundo, salir a compartir con el mundo la buena nueva. Los primeros discípulos se transformaron en formadores de discípulos. Por eso el día de Pentecostés, al haber recibido esa fuerza, esa valentía para salir a anunciar el Evangelio, no solamente salieron a predicar la buena nueva, a compartir el Evangelio, sino también comenzaron a formar a otros en esta experiencia del discipulado. Esta fase final que estamos ahora compartiendo como conclusión sobre el método que el maestro nos enseñó, no pudo haber sido posible sin el encuentro y el acompañamiento, es decir, sin el poder entender los términos de ganar y edificar. Para que puedan entender esta terminología, pues es importante ir a ver los videos de las clases pasadas para poder tener esta conexión y esta comprensión, perdón, de los términos que estamos utilizando. Esto del encuentro con el maestro, esto del acompañamiento, de ganar almas para Jesús, de edificar, es decir, compartir los mismos dones, las mismas gracias que Dios nos ha otorgado por medio del Espíritu Santo, podemos entonces comenzar a experimentar ese envío. Y ese envío es ahora muy importante, es indispensable entenderlo porque ahora pondremos en obra esta aventura que hemos tenido juntos durante estos últimos meses de formación. Y es el momento de traer nuestra experiencia con estas clases, con esta formación a la práctica. Y es el momento de comenzar a establecer un plan de trabajo en la evangelización. Ya recibimos el Espíritu Santo. Muchos tuvimos oportunidad de vivir una velada de Pentecostés. Nos renovamos en el Espíritu Santo. Profesamos nuestra fe en el Espíritu, en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la iglesia. Esto nos ayuda a reconfigurar nuestra identidad, a tener esta confianza y esta valentía de comenzar una nueva experiencia en la predicación, una nueva experiencia en el compartir el Evangelio de Cristo y hacer que otros tomen esta oportunidad de aprender el significado de ser discípulos de Jesús. En este momento cultural que estamos viviendo, de odio, de rechazo, de superficialidad, de indiferencia, el Señor nos recuerda que es importante una vez más invertirnos. Invertirnos significa pasar tiempo con aquellos con quienes vamos a vivir el discipulado. Recuerden pues el edificar, la clase pasada hablamos de ser no selectivos, pero sí buscar pequeños grupos, pequeñas comunidades para formar. No solamente es transmitir la palabra de Dios, sino formar la conciencia del discípulo de que en el encuentro con Jesús lograr llegar a un estado o a un nivel en el que pudiera también a su vez en un futuro hacer a otros o tomarlos a otro nivel del discipulado, de ser maestros para otros. Hoy el Señor nos lo recuerda en el Evangelio del día de hoy, ese mandamiento.
el mandamiento que se resume toda esta voluntad divina, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es vivir nuestro cristianismo, esto es vivir con dignidad y con autenticidad nuestro cristianismo. Entonces, no tengamos miedo de transmitir con autenticidad, con claridad, con humildad, con sencillez, en nuestra forma de vida, en nuestra inclusión con los demás, este mandamiento del amor que el Señor nos ha dejado. No tengamos miedo de invertirnos en la vida de los demás. Y invertirse en el significado de pasar tiempo, de conocer, de entrar en las circunstancias de los otros discípulos. Y con ello vivir ese momento de gratitud, ese momento de alabanza, ese momento en el que podemos constatar una iglesia viva, una iglesia esperanzadora, una iglesia que no tiene miedo, que ha adquirido la valentía por el Espíritu Santo para salir. Por eso es el tema de enviar, para salir a descubrir en las periferias, como dice el Papa Francisco, especialmente en la exhortación apostólica que estuvimos estudiando, salir a las periferias a proclamar el Evangelio y sobre todo el mandamiento que hoy el Señor nos ha compartido en la lectura en el Evangelio del día de hoy, en el Evangelio de San Marcos. Eso nos llevará a tomar conciencia del valor de la fidelidad, donde no podemos caer en solamente casualidades o no podemos caer en un servicio condicionado o superficial. Es decir, que lo reducimos a simples a eventos, a simples circunstancias y nos olvidamos de la productividad. Tenemos que ser capaces de ser fieles, pero también productivos. Y productivos en el término de la constancia, de persistir, de insistir en compartir esta aventura en la evangelización. Queda claro pues que al reunirnos como discípulos, al buscar una formación suficiente a través de los movimientos eclesiales en nuestra iglesia, en cada una de nuestras parroquias, busquemos con claridad la misión que queremos cumplir. Y con esta misión lograremos sacar o entender la visión también, los canales o los caminos concretos que tendremos o dispondremos para acercarnos a los demás en el ejercicio de estas tareas evangelizadoras. ¿Cuánto tiempo necesitamos para ir madurando para ir madurando esta identidad discipular? Recuerden que esto lo mencioné ya en clases pasadas. Todo el tiempo que logremos administrar en esto, realmente no hay un tiempo específico, es vivir el Evangelio en cada momento de nuestra vida, en los lugares donde nos movemos, con las personas con quienes convivimos, en las circunstancias en las que estamos experimentando, viviendo, es decir, en cada momento nuestra capacidad de vivir nuestro discipulado ha de ser vigente, se deberá de vivir con ánimo, con valentía, con insistencia. Por eso les invito ahora a que cada uno de ustedes desde sus parroquias, en colaboración con sus párrocos, con los sacerdotes o con algún coordinador encargado de la pastoral hispana o de algún movimiento eclesial, que tengan el valor de acercarse y pedir ayuda para seguir formándose en alguna misión específica en las tareas evangelizadoras. Atrévanse a acercarse con su párroco y decirle cómo podemos ayudarle en el ejercicio de la evangelización, cómo puedo yo colaborar para seguir esta evangelización, para vivir mi discipulado, para llevar a otros a esta experiencia del discipulado. Porque vamos buscando resultados no solamente temporales, sino el verdadero resultado de la felicidad, de la santidad.
Ese es lo que vamos persiguiendo cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Por eso, en estos términos que hemos utilizado de ganar, edificar y enviar, han de representar ese acompañamiento espiritual que los evangelizadores con el Espíritu Santo han de ejercer, han de llevar, han de compartir en esas tareas que estamos por iniciar o que queremos emprender o que en su momento el párroco nos solicite trabajar. No olvidemos esta terminología que hemos desarrollado y utilizado. Ganar, es decir, pasar tiempo, compartir la experiencia, incluirnos en la vida de los demás, conocerlos. Eso es lo que el Papa se ha referido a salir a las periferias, conocer la realidad de las situaciones, dejar de vivir nuestra fe de una manera muy superficial y condicionada, ¿no? Es importante que con esta valentía cristiana que hemos asumido, con esta efusión del Espíritu Santo, logremos tomar la iniciativa de ponernos al servicio de los demás. No olvidemos que ganar, edificar y enviar es un proceso que nos ha manifestado el método o es la expresión o la explicación del mismo método que el maestro nos ha enseñado. Por eso, hermanos, no me resta más que motivarles a participar en cada una de nuestras comunidades parroquiales. Yo les comparto, y así como es que quiero terminar, compartirles mi experiencia en mi parroquia. Por año y medio he venido trabajando con un equipo de líderes en mi comunidad que les llamamos el equipo, no es el consejo parroquial, pero es un equipo de líderes. Sigue existiendo el consejo parroquial, pero inspirado en la parroquia, en el movimiento de la parroquia maravillosa, como párroco, discerniendo con la ayuda del Espíritu Santo, he elegido a líderes específicos en mi comunidad que me ayudan en el discernimiento de lo que conviene, de lo que tenemos que llevar a cabo en nuestra comunidad para llevar a todos a un encuentro real con Jesucristo. Y hemos trabajado duro por año y medio y tenemos una nueva misión, un nuevo objetivo por el cual estamos trabajando y también una visión con un eslogan, creando momentos santos. Ese es lo que la parroquia de San Pedro en Gunnison hemos venido eh, compartiendo, trabajando y ahora viene el momento de los ministerios, es el momento de la capacitación para buscar de acuerdo a nuestros talentos y a nuestros dones, es el momento de enviar, ¿sí? Ya hemos venido trabajando en el ganar, en el edificar y ahora es el momento de enviar y por eso me acabo de reunir con este equipo de consejeros, ¿m? Quienes me ayudan en el ejercicio de estos planes de formación, de evangelización. Estamos ahora en un periodo de discernimiento para ver qué tipo de movimientos eclesiales queremos instaurar en nuestra comunidad parroquial, cuáles son las necesidades. Y hemos visto, por ejemplo, iniciar con retiros para hombres, crear un grupo de hombres, retiro para mujeres, crear un grupo de mujeres y seguimos con la pastoral juvenil, seguimos con los caballeros de Colón, seguimos con las mujeres del Altar and Rosary, seguimos la educación religiosa, etcétera. Es decir, ya de una forma más concreta buscar una inclusión y una participación desde nuestra disposición a ejercer nuestro discipulado después de todo lo que hemos venido creciendo, entendiendo, desarrollando durante estas clases de formación de discípulos. Si terminas estas clases y no hay ningún proyecto claro, si no hay una participación clara en tu comunidad parroquial, pues
¿De qué sirvió que hayamos estado estudiando cómo hacerme discípulo si teniendo esta experiencia vivo nuevamente mi egoísmo y me quedo encerrado y guardo para mí todos estos conocimientos? No podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos inmóviles. Veamos las necesidades de esta sociedad, de esta iglesia, una sociedad golpeada por el egoísmo, por el racismo, una sociedad golpeada por divisiones, donde se han levantado muros en vez de crear puentes. Hay tantas necesidades actualmente en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Tenemos que participar llevando el Evangelio de Cristo, en el Evangelio del amor, crear una nueva sociedad desde el centro que es Cristo, desde la palabra de Dios. Debemos a conocer la palabra de Dios de una forma sencilla, de una forma en la que podamos incluirnos en la vida de los demás, ganando para Jesús, atrayendo a otros hacia Jesús, compartir nuestra experiencia del Cristo resucitado. Hemos recibido el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo, y no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos indiferentes, no podemos quedarnos inmóviles en nuestras tareas comunes y rutinarias. Seamos capaces de proponer, seamos propositivos en las vidas, en las comunidades parroquiales, que no tengamos miedo de presentar ideas al párroco, aunque a veces se enojen, porque a veces como sacerdotes cometemos ese error de no escuchar a los laicos. Es un tiempo muy importante de escuchar nosotros como sacerdotes a los laicos con sus ideas, incluirlos en los planes de trabajo. Yo he tenido muy buenos resultados con este equipo de laicos que he elegido y que me han ayudado. A veces no estamos de acuerdo, pasamos más de una reunión discutiendo en términos, en necesidades, en prioridades y pasamos tiempo orando. Es importante la oración, es importante la discusión, es importante el discernir, el vivir una vida sacramental, el vivir una experiencia con Jesús, el vivir una experiencia del Espíritu Santo y así lanzarnos juntos a un momento de discernimiento para poder establecer un plan de trabajo. Es lo que yo te invito después de haber recibido esta formación virtual de discípulos y misioneros. Tienes todas las herramientas para sentarte, para orar, para discernir y escuchar lo que Dios te dice a través de su palabra, a través de la doctrina y poder proponer o disponerte o ofrecerte a un trabajo concreto que el Señor solicita a través de tu párroco, a través de un líder, de un movimiento eclesial para servir en la iglesia de forma sencilla, pero de forma eficiente. ¿M? Así es que agradezco a todos los que en su momento estuvieron dedicando tiempo, estuvieron al pendiente de estas clases. Gracias porque esto realmente me ha ayudado también como sacerdote a asumir mi responsabilidad, a buscar momentos para administrar mejor el tiempo, para poder ayudar de manera virtual a muchos hermanos. Agradezco a la gente de Colombia, México, aquí mismo en Estados Unidos, a todos los que se han unido en estas clases, dedicando este tiempo para crecer juntos. Me ayuda mucho en mi ministerio sacerdotal. Y yo sé, al menos para mi diócesis, quiero compartirles que habrá muy buenas noticias, viene una nueva etapa en la vida de la evangelización, en la vida pastoral de nuestra diócesis, a nivel diocesano. Voy a necesitarles que refresquen todo esto, toda esta formación, porque es momento de enviar, es momento de trabajar juntos, es momento de edificar, es momento de ganar, es momento de enviar y hacer a otros discípulos como nosotros. Hacer no solamente compartir el evangelio, sino hacerlos responsables de esta misma gracia, de este mismo don, y así compartir a su vez ellos estos dones para hacer discípulos a otros y que ellos sigan evangelizando y sigan proveyendo a otras generaciones de estas riquezas de la palabra de Dios. Así es que pidámosle a Dios que nos siga guiando por la acción de su Espíritu Santo
en nuestras tareas evangelizadoras y no me resta más que nuevamente decirles gracias. Voy a terminar con una oración y bendición porque en unos minutos también estaré dando inicio con la Eucaristía en esta fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Así es que les mantendré presentes, los encomiendo en esa Eucaristía, especialmente a todos quienes de manera fiel estuvieron participando de estas clases virtuales. Recuerden pues lo que el mismo San Mateo nos dice en el Evangelio capítulo 28 verso 18: hacer discípulos a todas las gentes. Vayamos a ser discípulos a todos. Y así como San Pablo capacitó a Timoteo, nosotros no tengamos miedo de capacitar a los demás en estas tareas de la evangelización, en estas tareas del discipulado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, las gracias y los dones que nos has otorgado a través de esta formación virtual de discípulos y misioneros. Lo que tú has iniciado, Señor, llévalo a término por la acción de tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos, quienes han participado y han escuchado fielmente estas clases. Llévalos en la plenitud de tu Espíritu para que, meditando, discerniendo, sin temor alguno, logren asumir con responsabilidad estas tareas en la evangelización y sean verdaderos discípulos y misioneros tuyos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Muchas gracias y felicidades por haber concluido este curso de discípulos y misioneros. ¿Cómo hacerse discípulos y misioneros? Dios los bendiga y que pasen muy buena noche.